durante esta mañana estaremos tratando una historia un tanto diferente a las que hemos visto. Voy a tratar de explicar. Le hemos titulado el tema El milagro malentendido. Y voy a explicar por qué este milagro es un tanto diferente a los demás en unos momentos. Sí quiero decir que este milagro generalmente es utilizado para consolar a las personas, que creo que es útil emplearlo. También ha sido utilizado para otras razones, pero a veces muchas explicaciones pierden de vista el objetivo por el que el milagro sucedió. De ahí que a veces lo malentendamos y esperamos obtener de él algunas lecciones que no se encuentran allí y perdemos de vista algunas que son demasiado obvias, pero que por no buscarlas no las encontramos. Entonces queremos partir con este tema. Les quiero compartir algo. No soy bueno para hablar en funerales. La verdad es que cuando me invitan a los funerales, soy muy malo para saber qué decir. Meto la pata, siempre. Llego con las personas que están heridas y por alguna razón luego les digo, hola, ¿cómo estás? Ya después que lo dices, no lo puedes regresar. ¿Cómo le preguntas a alguien que está dolido, ¿cómo estás? Otras ocasiones digo, no voy a preguntar, y llego y digo, hola, buenas tardes. Pues, ¿qué tienen de buenas? ¿Qué tienen de buenas? Luego me ha pasado también que me estoy despidiendo, hasta luego, que tenga bonita tarde. Son expresiones muy amables, fuera de lugar. Le he preguntado a diferentes personas durante esta semana qué es lo que uno dice durante un funeral. Y la verdad es que es bien incómodo. Los humanos no fuimos diseñados para sufrir. Así no nos creó el Señor. De ahí el milagro de la vida. Inexplicable todavía hasta el momento, y por eso se considera un milagro, porque como no es explicable, algo más grande tiene que haber sucedido para que esto existiera, para que nosotros existiéramos. Pero nosotros no fuimos diseñados para sufrir. En ocasiones también alentamos a las personas y les decimos, es que esto fue voluntad del Señor. ¿No? Cuando alguien está y la persona que está dolida dice, ¿achis, de veras? ¿De veras? ¿Esta fue voluntad del Señor? ¿Que yo estuviese así? Pues en lugar a veces de animarlo, pues lo aplastamos, ¿no? Estas expresiones son muy dadas en este tipo de eventos. Recuerdo en la ciudad de Phoenix, en Arizona, un sábado por la noche recibí una llamada, no contesté, ya era muy tarde y no contesté. Domingo en la mañana estuvo sonando mi teléfono. No quería, porque era una de esas personas que siempre te llaman afuera del lugar a pedirte favores, ¿no? Ustedes conocen a personas así, ¿no? Que se esfuerzan por encontrar ese momento en el que uno está más ocupado para pedirle un favor. Recojo el teléfono, sí, bueno, bla, 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 bla. Le necesito urgentemente en el cementerio del centro de la ciudad. Sí, ¿y cuál es la situación? Es que he estado llamando al pastor de la iglesia, pero no me contesta. Y necesito que alguien de ustedes venga y nos visite. A mi vecina le acaban de entregar el cuerpo de su hijo y lo van a enterrar. Y queremos que quiero que le dé ánimo a la familia que lo acaba de enterrar o que lo va a enterrar. Ya les dije que no soy muy bueno para hablar, pero tampoco puedes decir que no. Tampoco puedes decir que no a animar a alguien. Así que pues, está bien. ¿A qué horas será esto? A las 10 de la mañana. Eran las 9 y estábamos por desayunar en casa.
Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Y no nada más eso, tengo que preparar algo que decir. Y tengo que decirlo en unos minutos. De la casa al lugar se tardaba algo de tiempo. Como era domingo, no tardé tanto. Pero llegué y dije, en lo que llego, pues busco algo entre mi serie de temas preparados, a ver qué tengo. Pues no mucho. Encontré un servicio de canto que había preparado. Pues de aquí soy, es lo único que puedo hacer. La situación se complica más, ¿no? Llegan las personas con el cuerpo, pregunto qué había pasado y entonces me dice la señora, es que mi hijo pues fue a una fiesta, se emborrachó, salió en su carro, se estrelló, mató a 2 personas y él se murió. Después de un proceso legal muy grande, muy largo, les entregaron el cuerpo el sábado por la noche para poderlo enterrar el domingo en la mañana. ¿Qué esperanza le ofreces a una persona cuyo hijo ha terminado así? ¿Qué le puedes decir al corazón de una madre para consolarla? No hay mucho que se pueda decir. No le conocía al muchacho, no conocía a la señora. De hecho, el hijo y la señora que me había pedido, la hermana que me había pedido que visitara, no se conocían. ¿Qué dices? Lo único que opté fue centrar la plática en lo que Jesús había pasado en algunas ocasiones cuando enfrentó la muerte. La única forma de salir del momento incómodo fue centrar la atención en Jesús. Uno de esos textos que utilizamos fue este milagro, que hemos dicho que ha sido malentendido. Está registrado en el Evangelio según Juan, en el capítulo 11. Si tenemos nuestras Biblias, les voy a pedir que los busquemos. Siéntase libre de estarlo leyendo mientras me escucha hablar. Váyalo leyendo, empapándose de la historia. Habrá a lo mejor algunas cosas. Luego me pasaba a mí de chico, escuchaba al pastor predicar y yo me agarraba leyendo la historia y me daba cuenta de cosas que el pastor nunca habló, o no sé si habló porque yo estaba leyendo, pero encontraba gran bendición en leer la historia. Esta historia se usa ampliamente en los funerales para dar consuelo a las personas. Se les dice a las personas que Jesús pudo resucitar al cuarto día a este personaje, a Lázaro, y con seguridad va a resucitar tu hijo, o tu esposo, o tu tía, quien sea que haya muerto. Dios te va a y suena muy bonito, en teoría suena muy bien, pero la realidad que en la historia el muerto resucitó, pero en la vida real a la persona se va y se le entierra. Así que haya mucha compatibilidad en lo que decimos a lo que sucede en la realidad, pues no siempre es muy bueno. Las personas están dispuestas, de hecho están lidiando con su dolor, que a veces ni prestan atención en lo que uno les dice. A veces se nos quedan algunas palabras. Este milagro también es utilizado ampliamente para confirmar la creencia de la resurrección, el estado de los muertos, de que no vamos al cielo ni al infierno, sino que el cuerpo se queda ahí, porque Jesús no le dijo, alma ven y regresa a Lázaro, sino que le dijo, Lázaro ven fuera. Utilizamos y está bien, yo creo que es importante establecer algunas creencias fundamentales, pero es importante centrar la historia en 2 aspectos importantes. El primero de ellos, encontrar los propósitos por los que Jesús realizó este milagro. Son 2 de ellos, 2 propósitos sencillos que a veces pasan desapercibidos. El primero de ellos se encuentra en el versículo 4. De hecho, no vamos a leer todos los textos. No vamos a leer todos los textos porque es una historia larga. Si nos fuéramos uno por uno, necesitaríamos una serie de temas acerca de este milagro. Pero trataremos de rescatar algunos importantes que creemos útiles para el día de hoy. Para su gloria, dice Juan 11:4. ¿Habrá algún voluntario que nos ayude a leerlo en voz alta, el versículo? Yo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte,
Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Juan 11 pasos. Gracias. Déjenme explicarles rápidamente cuándo es que sucede esto. Ustedes lo pueden leer en los primeros versículos. Jesús se encuentra en una ciudad distante aproximadamente a un día de camino, en la ciudad de Perea, a un día de camino de donde se encuentra Betania. 5 días, creemos que alrededor de 4 o 5 días antes de la muerte de Lázaro, la familia reunida, preocupada por la posible muerte de esta persona, no ven ninguna otra solución más que una intervención divina. Ellos ya han escuchado, Jesús es amigo de la familia, y ellos saben que Jesús ha sanado a otras personas. De hecho, un evento muy reciente, a unos kilómetros de la ciudad de Betania, en Jerusalén, a unas 3 horas de camino de la ciudad de Jerusalén a Betania, Jesús ha estado en la plaza y ha sanado a un ciego de nacimiento. La familia está preocupada porque el evento, ese milagro, no cayó muy bien. Aunque el milagro fue sorprendente, lo que Jesús dijo después le trajo el coraje de sus compatriotas. Así que traer a Jesús significaba 2 cosas. Uno, habría que apresurarlo y había que traerlo en secreto. Porque si se traía de manera pública, corría el riesgo de que Jesús perdiese su muerte, porque diríamos a la mexicana, lo lincharían y se acabarían sus esperanzas. No habría oportunidad de que sanara a su hermano. Así que le mandan a un mensajero como a escondidas, ¿no? Ahí haciéndose a la sorda, ¿no? Decimos. Que no supieran que se lo habían mandado. Tan solo unos versículos atrás le dicen a Jesús: la persona a la que tú amas está enferma. Y Jesús responde con esta frase. Le dice al mensajero: la enfermedad de Lázaro no acabará en la muerte, no te preocupes, no va a morir. Al contrario, esa enfermedad sucede para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. A ver, analízalo bien por un pequeño momento. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el centro de la preocupación en este momento? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a Marta y a María, eso es su hermano el problema, ¿no? No el problema, es la enfermedad de su hermano, ¿no? El problema. Pero si le preguntas a Jesús, él tiene otra visión para la historia. ¿Cuál es? ¿No se les hace un tanto así medio egoísta? Oye, espérate, te estoy diciendo que yo me siento mal, que yo estoy pasando por una situación difícil, y tú me sales con que esto es para Dios. ¿Cómo? ¿Será que mi desgracia no puede ser enfocada por un ratito por ti porque tú estás preocupado en que a ti se te dé la gloria? El mensajero se rasca la cabeza, se da la vuelta y sale corriendo para avisarle a María y Marta el mensaje. Al menos llevaba un pedacito de esperanza, ¿no? ¿Cuál era el pedacito de esperanza? No va a morir, Lázaro no va a morir, no te preocupes, no va a morir. Esto sucede aproximadamente unos 4 o 5 días antes. 4 o 5 días antes de esta historia. Un día antes de que Lázaro muera. Así que esta expresión, además de ser confusa, es recibida por la familia un tanto confundida. El mensajero llega y les dice: Jesús me dijo que Lázaro no va a morir, que esto no va a acabar en su muerte, que la gloria. Y entonces Marta baja la cabeza y le dice: ya no sigas, ya murió.
No sé si ustedes captan el asunto de la historia. Todavía más, la historia nos dice que esto está detrás, esta idea de que Jesús dijo algo que no fue entendido, fue recibido de una manera un poco dura para la familia, no un poco, bastante. Algunos versículos más adelante en Juan, en el mismo capítulo, el versículo 21 y el versículo 32, cuando Jesús ya se encuentra 4 días después con las hermanas, es recibido con una frase que se repite. Le dicen a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿En qué tono de voz les gusta esta frase? Tiene algo de tristeza, tiene algo, está alguien todavía no han pasado, apenas han pasado 4 días de la muerte. Alguien que todavía está lidiando con su dolor, que todavía no sabe cómo acomodar sus emociones. Ustedes saben que dicen que la pérdida de un ser querido apenas alrededor de los 6 meses es normal estar como apenas sanando. Hay personas que hablan hasta de un año, ¿no? Y la verdad que quienes hemos perdido algún ser querido encontramos que cuando hay ciertas fechas claves en la familia, como que la herida se vuelve a abrir, se duele. Hay personas que dicen, llega Navidad y no pueden evitar llorar por el tío que se murió, que siempre hacía chistes ya hace muchos años, pero ese momento de Navidad no se puede pasar, ¿no? Le dicen a Jesús: nos fallaste. Hombre, me fallaste. ¿A quién le gusta recibir ese tipo de reclamos? A nadie. A nadie. Y esta es la parte de la historia en donde encontramos un dolor que es producto de un malentendido. Déjame les explico. Es así media rara la historia, porque en medio del dolor Jesús ya había anunciado algo especial que iba a suceder, pero no había sido entendido, porque el dolor, el enfoque de la familia era en el dolor y la desgracia. Jesús había pedido que se desenfocaran un poquito de ellos mismos para ver una obra más grande. Es más, Él estaba ya ahí presente. Ya estaba atendiendo la situación de manera personal, pero es recibido por me fallaste. Híjole, yo que confié tanto en ti. Yo que pensé que tú sí nos ibas a ayudar. No se lo dijeron una vez, sino 2 veces y cargado de más expresiones que veremos en un momento. En realidad, la historia es un retrato muy bien de muchas de las situaciones que pasamos como personas. Cuando enfrentamos alguna desgracia, algún problema, alguna situación que nos acongoja, que nos hiere, somos muy rápidos para voltearle a Dios y decirle: ¿qué pasó, Señor? Pues aquí estoy, ¿no? Mira, hasta Phil sábado ya conecta, hombre. Allá vive. Yo esperaba que me lo solucionaras, pues. Aún así me quedé sin trabajo. Aún así mi esposa, aún así mi hijo, aún así queremos que el Señor nos lo solucione, porque estamos enfocados en lo que nosotros creemos que es lo mejor. Le estamos en realidad diciendo al Señor: necesitas tomar unas clasecitas conmigo. Yo te puedo dictar qué es lo que tienes que hacer, porque la solución que yo te ofrezco, esa es la mejor.
Prueba está en que no me has atendido. Ahí está, tú me fallaste. En realidad es una forma en cómo nos proyectamos contra el Señor. Le decimos lo que sentimos. Y esta historia también me impresiona mucho, porque no encuentro ningún reclamo a Jesús para Marta y María, excepto uno, lo vamos a ver en un momento. Solo un reclamo hace Jesús. Pero es compasivo con quien está sufriendo. No malentendamos al Señor. Él no tiene lástima de nosotros. No lo hará porque a nosotros nos duele o porque estamos dudando. Él entiende que nosotros estamos pasando por una dificultad, pero Él preferiría que lo entendiéramos nosotros a Él. De ahí que el milagro sea un milagro malentendido. Porque pocas veces nos ponemos a ver qué pasaba en la cabeza de Jesús. Generalmente nos enfocamos en nosotros, pero no en lo que Él piensa. Su cabeza tenía otro proceso. En Juan 11:5, antes de que Él se dirigiera a Betania, tiene una conversación con sus discípulos 2 días después de que Lázaro ha muerto. Recuerden que allá en Betania no estamos en época de WhatsApp ni en época de llamadas de mensajería instantánea. Así que el mensajero fue un día para allá a verlo. Regresó un día de camino. Regresa y ya está muerto. Bueno, algunos opinan que él llegó y murió. Otros opinan que iba en el camino y ya murió. De cualquier forma, Lázaro muere. Ese es el punto, ¿no? Pero allá en Perea, Jesús se quedó 2 días más, bien tranquilo. Es más, sus discípulos escucharon también que él dijo que no iba a morir, así que dijeron, pues tenemos tiempo, ¿no? Tranquilos. Nadie le reclama a Jesús por haberse quedado 2 días, nadie hasta el momento. Pasan 2 días y Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Los discípulos entonces se quedan, ¿cómo? ¿Cómo que ya murió? Si tú dijiste, ¿qué tú no dijiste que no iba? Ay, Jesús, ahora sí, la verdad que a mí se me hace que metiste la 4, Con esas cosas no se juegan. ¿Cómo arriesgas la vida de una persona así? Los discípulos se quedan todos sorprendidos y Jesús les dice, me alegro de no haber estado allí. Es decir, Jesús sabía y sus discípulos sabían que si Él llegaba con Lázaro, Él iba solamente a tocarlo, decirle, hey, levántate Lázaro, y iba a sanar. Los discípulos sabían, Él sabía. Pero Jesús les dice, miren, me alegro de estar ahí, no que esté feliz de que esto haya pasado, pero me alegro porque esta será una evidencia para que ustedes crean. A menudo recibo a alumnos que intentan estudiar música, soy maestro de música. Generalmente me llegan pianistas que quieren tomar clases conmigo porque me escucharon tocar y les admira y bla, 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 bla. Y está bien. Y la primera clase me dicen, y quiero tocar esta pieza, ¿no? A veces soy muy rudo con mis alumnos, ¿no? Y les digo, a ver. ¿Te inscribiste con clase conmigo para que yo te dé clases o para que tú me des clases a mí? Yo no estoy diciendo que sea mejor o peor que tú, o que sea bueno o mal maestro. Simple y sencillamente en que relación maestro-alumno, el que dicta las clases, ¿quién es? El maestro. Si bien podemos escuchar tu opinión, es muy buena, en realidad no es la lección la que pides la que se te dará, sino la que necesitas. Y el maestro de maestros estaba preocupado de que sus alumnos, sus discípulos y los que leerían esta historia entendieran que no era la lección que ellos pedían de Jesús la que ellos necesitaban, sino la que verdaderamente les era necesario entender. Y esta parte es la que duele, porque la mayoría de mis alumnos se enojan conmigo cuando les pido que hagan algo antes de lo que ellos quieren hacer. Que sus discípulos, María, Marta y un grupo de seguidores que vendríamos después, algunos siglos después, entendiéramos que antes de poder ver
la gloria de Dios, que fuera el primer propósito que dijimos, creamos en Él. Antes de ver un milagro, es necesario creer en Él. Antes de poder ver los problemas solucionados en nuestra vida, es necesario creer. A nosotros nos gustan las cosas al revés, ¿no? Es más, no le decimos al Señor, mira Señor, si me solucionas esto, sí, me solucionas esto, yo te creo. De veras, me haces esto, me cumples esto y yo cumplo esto. ¿Quién es entonces el importante ahí? Pues yo porque yo le estoy diciendo al Señor, a ver, tú eres Dios de todo el universo, pero aquí mis chicharrones truenan. Aquí se hace lo que yo digo. Si tú quieres obrar en mi vida, haz esto. Es más, te estoy haciendo el favor de que obres en mí. ¿Se fijan cómo somos diferentes de la manera de pensar el Señor? Y el Señor se compadece de nosotros. Miren, el Señor es tan bueno que muchas veces cede. Pero hay ocasiones en las que nosotros necesitamos, y de hecho, ¿cuán fácil le haríamos la vida al Señor si nosotros primero creyéramos y después pudiésemos ver algo más grande? Fíjense, piénselo por un momento. María, Marta y sus discípulos esperaban que Jesús llegara, agarrara a Lázaro, lo tocara y lo levantara. ¿No es algo muy bueno? Sí, es algo bien padre, un milagro muy bonito que hubiera sido registrado. Jesús tenía en mente otra cosa. ¿Cuál? Resucitarlo. Ellos no habían visto esto. Habían escuchado del hijo de la viuda de Naín hacía unos meses atrás. Habían escuchado de la hija de Jairo, pero estos milagros habían sido así en privado, en secreto. Este milagro estaría a plena vista, a la vista de todo. Para poder llegar a que ellos creyeran, hubo un momento de silencio de Dios, de silencio de Jesús. Recordarán que en la historia, ¿cuántos días Jesús se quedó antes de atender el asunto? ¿No se les hace muy cruel eso? Cuando oramos al Señor, ¿cuándo esperamos que nos solucione las cosas? ¿Cuándo? Ya, pero ya ahorita, ¿no? Lo consideramos como las maquinitas. ¿Se han entrado a los centros comerciales? Esas maquinitas donde uno así tiene un montón de cositas, ¿no? Pone la monedita, C04, C04, y todavía no. Eso, ¿no? Es nuestra. ¿Por qué es nuestra? Pues porque yo la compré, ¿no? Yo puse la monedita, yo obtuve el producto. A veces actuamos con Dios así, ¿no? Yo oré, tengo lo que pedí. ¿Qué le sucede cuando usted pone la moneda C04 y nada pasa? Fíjense que muchas veces tomamos esa actitud con Dios. ¿Se han fijado que a veces tomamos esa actitud con Dios? Y yo oré, Señor, ¿qué pasó? Regrésamela. No es confiable. El Señor muchas veces, miren, guarda silencio. ¿Cuántas veces se ha dejado golpear por nosotros el Señor? ¿Cuántas veces le hemos reclamado? Me estoy incluyendo. Y dicho, Señor, tú no sirves para esto, no me escuchas. ¿Cuántas? El versículo 5 y 6 de este capítulo dice, por si alguien tenía dudas, ¿no? Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro,
se quedó donde estaba 2 días. Ay, ay, ay. Qué pesar. Es muy probable que algunas de las personas que estén aquí en este momento estén pasando por ese proceso en este momento. Yo he orado con fe en esta semana. No sé quién de los que está aquí está pasando por este momento, pero le pedí al Señor que esta mañana alguien viniera y supiera que Dios no está ajeno a ti. No sé quién eres, pero necesitas saber que Dios tiene un propósito más grande para ti del que tú has estado pidiendo o por el que estás desesperado o desesperada. Si Él guarda silencio, no es para tu mal, sino porque espera que veas su gloria cuando creas en Él. Hay otra parte importante en esta historia y es la parte, el verso más corto de este texto y de casi toda la Biblia, ¿no? Una simple frase que dice: Jesús lloró. Quiero que lo piensen así rapidito. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? Sí, de hecho, 2 días pasaron y él, sin que nadie le avisara, él sabía que Lázaro ya había muerto, Así que él veía a larga distancia lo que estaba por suceder, no estaba ajeno, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿no? Entonces Jesús no lloró por... tendríamos que ser muy cuidadosos en esto. Si Jesús lloró porque Lázaro había muerto, ¿no se les hace como que es muy fingida ese llanto? Si él ya sabía que lo iba a resucitar, es que Lázaro se va, él ya sabía que lo iba a resucitar. ¿No estaría más bien como desesperado? ¿No sería su actitud más como de, ya se los resucito? ¿Ya se los saco? ¿Sí? ¿Ya? ¿No estaría más así? Por más paciente Jesús al ver a todos llorar, a todos, ¿no sería esa más la actitud de Jesús? Pero no fue. Entonces, ¿por qué es que Jesús lloró? Hace algunos sábados atrás les presenté a un Jesús, a los que estuvieron aquí, les presenté un Jesús bien alegre, bien feliz, que usaba el sarcasmo, ponía apodos, no así en nuestro sentido, pero contaba situaciones graciosas, que hablaba bien feliz, bien jovial. ¿Cómo encontramos a un Jesús así? A un Jesús así. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una persona así, si analizan toda la historia, no encontrarán ninguna ocasión en la que Jesús haya utilizado el humor, sarcasmo, nada? Es como con una faceta bien diferente a Jesús esta historia. ¿Cómo llega a estar así? Son los reclamos que le hacen a Jesús. Le dijeron a Jesús, este texto sí quiero llevárselos. Cuando María va a reclamarle a Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. El que cuenta la historia hace una alusión bien especial. Dice que María se le arrojó a los pies y llorando le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tan solo unos días atrás, de hecho está en el mismo capítulo al inicio, el que escribió la historia dice que María había sido la misma mujer que había lavado los pies de Jesús. Quería evocar una parte de la historia, no es parte del sermón, pero recordemos, esta mujer había sido maltratada por algunos hombres, era considerada como una mujerzuela y Jesús es el primero que la trata con respeto. La repone y para ella, para María, Jesús es el único hombre que confía en ella. Es el que no falla.
le dio una de esas experiencias que cambia la vida, el que la ve diferente. Utilizando el mismo lenguaje, este personaje dice que María se le arroja a los pies de Jesús, pero ahora le reclama y le dice: si hubieras estado aquí. Es decir, yo era el único en el que confiaba, hombre. Yo era el único en el que confiaba. En ti era el único. Jesús ya sabe que lo va a resucitar. Jesús ya sabe que todo estará bien. Pero le duele que alguien tan cercano como ella desconfíe de él. A la misma vez, mientras está dolida por esta mujer que se siente traicionada por él, a su alrededor hay un grupo de personas que no creen en él, definitivamente no creen en él. Empezaron a hacer algunos comentarios contra Jesús. Los comentarios contra Jesús iban en torno a que, a ver si lo puedo repetir más o menos como creo que sonó. Ahí está, míralo. Que según abrió los ojos al ciego. Míralo, no es cierto, era puro show. Eso no es cierto. No que puso a caminar a un paralítico. Eso no es cierto. Si hubiera tenido interés, hubiera venido aquí a levantarlo. Pero no es cierto. No obra milagros. No hace nada. ¿Se han encontrado con personas así, queriéndolas ayudar en la vida? Usted está pasando por problemas difíciles y se le acerca a alguien y le dice: no, hombre, no es cierto eso de Dios. Mira, aquí te regalo un libro. Este sí trae ayuda, ¿no? Eso de Dios no sirve. No, hombre, no es cierto. La persona está dolida y escucha personas que le dicen: no es cierto. No pasó nada. No va a hacer nada. Nada le parte más el corazón a Cristo que nosotros creamos que nos ha fallado. ¿Recuerdan la historia al inicio en el jardín cuando Adán y Eva pecan? Hay una expresión que sobresale al principio de la historia. Adán le dice a Dios: escuché tu voz en el jardín. ¿Y qué le dice? ¿Ustedes saben cómo recibe eso un papá cuando su hijo le dice: ¿te tengo miedo? ¿Se han puesto a pensar cómo recibirá un papá que su hijo le diga: ¿te tengo miedo? Le partes el corazón al papá, ¿no? Más si está preocupado. Si es uno de los papás golpeadores, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero si es un papá bien preocupado, que te digan: ¿te tengo miedo? Es gacho, ¿no? Otra escena en donde Jesús le está diciendo: aquí estoy solucionando el problema, y que te digan: no confío en ti. ¿Qué le pasa al corazón de Jesús? Pues de ahí Jesús lloró. No solamente dice ahí, los versículos anteriores dice que Jesús como que suspiró indignado. El griego dice que hizo así un ruidito, así como nosotros cuando algo nos molesta, que decimos ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Lo ha escuchado algo de alguien? Es como cuando tú sabes que puedes hacer algo pero nadie cree en ti. ¿Y cómo haces tú? Es un déjame, te lo demuestro. Pero no por ti, solo porque yo lo sé hacer, no por ti. Jesús se encuentra en en esta sección se presenta a un Jesús que lo puede hacer todo, pero que está frenado. Para que Jesús pueda hacer sus milagros, a lo mejor lo vieron ya en alguno, Jesús necesita que se ejerza fe en Él, que se crea en Él. Cuando esto sucede,
cuando Marta le dice, sí, yo creo en que tú eres el Hijo de Dios, Jesús se pone activo y empieza a pedir que le traigan. Y hay otra parte en la historia que no vamos a ver porque digo que no podríamos ver. Pero sí esta historia nos deja con una pregunta en el aire. La historia termina con esta frase. Dice, muchos de los judíos creyeron en él. Cuando vieron el milagro, muchos creyeron en él. De nuevo, aquí está un Jesús que a pesar de que él podía haberse dado el lujo de decir, no, pues nadie creyó en mí, no, hombre. ¿Qué les voy a andar haciendo el milagro? ¿Nadie cree en mí? Pues qué bueno que no era mexicano, ¿no? Pues para que se les quite ahora, ¿no? Órale, no les hago nada. Ahora mangos, sigan hablando de mí, no, nada. No. Jesús ejerció su poder para que otros creyeran en él. Pero, pues yo no sé ustedes, yo sí me hubiera quedado bien boca abierto. Ver salir a alguien de la tumba, digo, hasta películas hacen ahora de eso, ¿no? Ahí están los zombies ahí saliendo, ahí toda la gente ahí viendo y teniendo miedo de eso, ¿no? Ahí está el primero de esos, ¿no? Pero bien hecho en vida y bien. Si a mí me pasa algo así, que alguien se para frente a una tumba y dice, sal fuera, y sale, pues me causan impresión, a mí se me da que sí me desmayo, porque estoy frente a algo bien grande. Oye, dice que muchos creyeron en él, y aquí está la frase, pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Si ustedes siguen leyendo la historia, encontrarán que había personas en ese lugar, vieron el milagro, vieron a Jesús actuar, lo vieron solucionar el problema, pero no creyeron. ¿Por qué no habrán creído? Porque desde el principio no había lugar en su mente y en su corazón para Jesús. ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué decisión habría que tomar el día de hoy? Tú eres confrontado contra una realidad. Para que puedas ver la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta y a nosotros hoy, es necesario que creas. ¿Cuál es el problema que enfrentas? ¿Cuál es la situación difícil que te acongoja ahorita? No condiciones al Señor, porque al final te va a suceder como estas personas. El Señor te lo soluciona. ¿Y qué va a cambiar en tu vida? Pregúntate antes de exigirle a Dios, ok, ¿y si el Señor lo cambia? ¿En verdad yo creeré en Él? ¿En verdad yo me entregaré a Él? Le estoy pidiendo algo al Señor, y si el Señor lo hace, ¿en verdad cumpliré? Jesús nos hace una invitación en este milagro. Cree en mí. La pregunta entonces se queda, la moneda se va al aire. ¿Creerás tú? Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos confrontas contra esta realidad este día. Queremos creer en ti. Sé, Padre, que en este lugar hay una persona a quien tú has llamado esta mañana para confiar en ti, para creer en ti. No sé quién es, pero tú sí. Hazle sentir que tú estás a su lado. Cristo, toca su corazón con ternura como lo hiciste en el pasado. Que esta persona pueda confiar en ti. Espíritu Santo, te pedimos que estés con nosotros y que sigas tocando nuestro corazón para ver tu gloria. Quiero pedir esta petición en el nombre de Jesús, confiando en que será contestada. Amén.